Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en el canal de YouTube. Soy el pastor Fred Barahona y quiero agradecer que usted sintonice nuestro canal de YouTube. Aquí estoy desde mi casa, su casa, Centro de Adoración Familiar en Phoenix, Arizona. Nuestra dirección es 2617 Norte, 32 Calle, Phoenix, Arizona, 85008. Así que si usted vive en el área y quiere visitarnos, va a ser muy bienvenido. Mientras tanto, esperamos que usted escuche nuestra próxima prédica en audio, que hemos estado subiendo cada semana. Subimos 2 o 3 según podamos hacerlo. Espero que les sean de bendición y que usted se comunique con nosotros a nuestro Gmail. Tenemos un Gmail que es Centro de Adoración Familiar 2016 gmail.com. Y cuando estamos en vivo, usted puede accesar por el chat, puede accesarnos para hacer sus peticiones de oración o sus sugerencias si así lo tiene a bien. Dios me los bendiga. Espero que la paz del Señor sea sobre usted y que disfrute de nuestras predicaciones. Bien, ¿ya lo tiene? No, todavía no. Bueno, ¿cómo era que decía el hermano Chris? Dígame aleluya si no lo tiene y amén si ya lo tiene. ¿Dice amén? Aleluya. Bien, Mateo 14, 22 dice ahí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedida a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí tenemos, mi amado hermano, un personaje que no se hunde en las aguas, que no nada contra las aguas, pero que camina sobre las aguas. And here, brethren, we see someone that doesn't go under the water, doesn't swim in the water, but he walks over the water. Y ese debe ser el ideal de todos nosotros como cristianos. Sobre las aguas turbulentas del pecado, nosotros tenemos que caminar sobre ellas, mi amado hermano. No dejarnos hundir en ellas, pero caminar sobre ellas. And that should be our main goal as Christians, not to be fighting against the sin, but to walk over it, to walk over that water, to walk over that current. Y cuando Pedro vio a Jesús que venía, dijo: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas también. And when Peter saw that it was Jesus, he said, Lord, call me to walk on that water with you. Y como Jesús sabe que todo cristiano que cree en él es capaz de caminar sobre las aguas del pecado, le dijo a Pedro: ven. And Jesus knew that any Christian that believes in him, he can call them over just as he did Peter to walk over the water. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. And Peter got off of the boat and started walking towards Jesus. Después de Jesús es el único hombre que ha caminado sobre las aguas, hermano. Other than Jesus, he was the only other man that walked on water. Así que lejos de que esto sea una vergüenza para Pedro, esto es una admiración acerca de Pedro. So this isn't something to embarrass Peter about, but it's something to acknowledge him on. Le voy a decir algo: si Jesús no hubiera estado ahí en ese momento, Pedro nunca se hubiera bajado de la barca. And I tell you, brethren, that if Jesus wasn't there at that moment, Peter would have never gotten off the boat. Así que es Jesús el que nos impulsa a hacer cosas que humanamente parecen imposibles. So it's Jesus, the one that is giving us the capability to do things that look humanly impossible. Mi amado hermano, usted y yo estamos tratando de hacerle fuerza a las aguas del pecado. My brother, you and I are constantly trying to stand strong against the currents of sin. Y si las aguas del pecado te están revolcando, si no has logrado sostenerte de pie,
And if the current of sin is tossing you around and you haven't been able to get your footing, haz lo que hizo Pedro. do what Peter did. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? What is it what Peter did? Clamó y le gritó a Jesús, Señor, sálvame. He cried out to Jesus and said, Lord, save me. Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3. In Jeremiah 33:3 it says, Clama a mí y yo te voy a dejar que te ahogues. Clama a mí y yo te responderé. and how it says there, call to me and I will answer you. He doesn't say I will let you drown. He said I will answer you. Dijo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. The Apostle Paul said, I give thanks to our Lord Jesus Christ. Porque el apóstol Pablo reconoció que él lo que quería hacer no lo hacía y lo que hacía era lo que él aborrecía hacer. Because the Apostle Paul knew that what he did isn't what he wanted to do, it's what he hated. Le repito, mi amado hermano, usted tiene que aborrecer el pecado. And I repeat it again, brethren, you have to hate sin. Usted no tiene que estar cómodo con el pecado. You can't be comfortable with sin. Usted tiene que estar luchando contra el pecado, You have to keep fighting against the sin, contra el pecado del mundo, or the sin of the world, contra su naturaleza pecaminosa, with your natural state of sin, contra su carne, contra su viejo hombre. through your flesh, through the old person that you used to be. Pero si estás perdiendo la batalla, But if you're losing this battle, tú tienes que clamar a Jesucristo you need to cry out to y Jesus decirle, Señor, sálvame, and say, Lord, save me. Señor, ayúdame. Lord, help me. Y dice la palabra de Dios que Jesús extendió su mano y lo agarró. And how it says in the word that Jesus threw out his hand and grabbed him. ¿A cuántos los ha agarrado Jesucristo? How many here has Jesus Cuando nos grabbed? estábamos ahogando y nos estábamos hundiendo y muriendo, Jesús extendió su mano y nos dijo, aquí estoy yo contigo. Then when we were drowning, when we were dying and submerged, that he reached out for us and grabbed us. Si tú dejas que Jesús te agarre, If you let yourself get caught by Jesus, no te vas a hundir, you will not be drowned. no te vas a ahogar. You will not be submerged in the water. El Señor extendió su mano y lo agarró The Lord reached out his hand and grabbed him. y lo recriminó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And he told him, oh man of little faith, why did you doubt? ¿Sabe, mi amado hermano? A mí Pedro se me parece en esta ocasión a los hombres que han empezado a caminar con el Señor, pero de repente empiezan a sentir la debilidad humana, porque somos débiles humanamente hablando. And this reminds me what Peter did, that beginning Christians, that when they start off, that they begin to walk, but they begin to doubt because of their human state, of their natural abilities. Y empiezan a pensar, ¿sabe qué? Yo creo que yo no la voy a hacer como cristiano. And they say, you know what, I don't think I can make it as a Christian. Es que yo no puedo. It's because I can't. Es que yo trato, pero una semana estoy bien y la otra semana al suelo. It's because I try and 1 week I'm good, but the next week I fall to the floor. Es que por más que yo no quiero, que yo quiero hacer las cosas bien, siempre algo me hace caer en pecado. Because I try to do good things, but something makes me fall into sin. Siempre hay alguien que me estorba y me hace decir malas palabras o me hace enojarme. There's always someone there that just gets on my last nerve and they make me cuss at them or do something bad to them. Siempre hay alguien que me invita a hacer algo que yo no quiero hacer, pero yo primeramente digo que no, pero después voy como arrastrado. That there's people that invite me to go do things that I don't want to do or I know I shouldn't do, but I still get pulled, dragged along with them. Y Jesús le dice, no temas, sigue caminando hacia mí. And Jesus says, fear not, keep walking towards me. Deje de estar viendo alrededor, deje de estar viendo lo que está pasando. Pon tu mirada fija en mí y sigue caminando hacia mí. Stop looking around, stop looking at your surroundings, keep your eye focused on me and come towards me. Y de repente nos desenfocamos de Jesús y empezamos a ver lo que está pasando alrededor y nos empezamos a hundir y a hundir. And then we lose focus on Jesus and we start looking around and we begin to drown little by little. Pero si te estás hundiendo, por favor, pega un grito desesperado a Jesucristo y dile, Señor, sálvame, por favor. And if you're drowning, I ask you to call out, yell out desperately and say, Lord, save me, please. El Señor no te va a dejar hundir. He's not going to let you drown. El Señor está contigo. He is with you. Este río, mi amado hermano, tú no tienes que cruzarlo solo. And in this river, my brother, you don't have to cross it by yourself. Tú necesitas a alguien que conoce ese río bien y que camina sobre las aguas para que te sostenga. You need someone that knows this river well and is able to walk over the water to sustain you. Tú no te vas a ahogar. And you will not drown. ¿Sabe? Quiero decirle algo y no quiero que se desanime por esto. And I want to tell you something, but don't be discouraged by it. Usted nunca va a poder superar sus debilidades. You are never going to be able to overcome your disabilities. Repito, usted nunca va a poder superar sus debilidades.
you are never going to be able to overcome your disabilities. Pero así como tiene debilidades, también tiene fortalezas. But just how you have those disabilities, you have strengths. Lo que tiene que hacer es vivir más su vida al lado de sus fortalezas que al lado de sus debilidades. You need to live your life more for your strengths than your weaknesses. La única manera en que usted pueda sobrevivir a pesar de sus debilidades The only way you would be able to survive and live, even with your weaknesses, es agarrado de Jesucristo. is holding on tightly to Es Jesus. tomado de la mano de Él. Holding his hand tightly. El Señor dijo en San Juan capítulo 15, He said in John 15, capítulo 15, verso 5, verse 5, apartados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. and he said, separated from me and apart from me, you would be able to do nothing. Así que mi amado hermano, todo cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios And so my brother, and all Christians that want to do the will of God, y que sabe que es débil, and they know that they're weak, se agarra de Jesucristo they hold on tightly to y no se Jesus. suelta de Él. And they do not let go. Porque si tú te sueltas de Cristo te hundes. Because if you let go of him, you will Si drown. tú te sueltas de Cristo te apagas. If you let go of him, you'll be shut down. Necesitas una constante relación y dependencia de Jesús. You need a constant dependency and relationship with Jesus. Y es aquí donde la mayoría de personas fallan. And it's here where the majority of people fail. ¿Por qué digo que la mayoría de las personas fallan? Why do I say the majority of people fail? Porque no asumen un compromiso de estar pegados a Jesús. Because they don't complete their promise to be next to Jesus. No asumen un compromiso de estar fomentando una relación profunda con Jesucristo. They don't arise to the ability of having an intimate relationship with Jesus Christ. Fácil se apartan de la oración, fácil se apartan de la lectura bíblica, fácil se apartan de la iglesia, fácil se apartan de todo lo que tiene que ver con Dios, mi amado hermano. Y claro, por supuesto, viene el pecado y los pega y los revuelca y se los lleva y los arrastra. They can easily separate themselves from prayer. They can easily separate themselves from Bible studies. They can separate themselves from coming to the services. They separate themselves from everything that has to do with God, and all of a sudden sin comes and hits them. Si usted no se suelta de Jesús, usted un día va a caminar sobre las aguas también. And if you do not let go of Jesus Christ, one day you will walk on water as well. ¿Cómo cree que Pedro volvió a la barca, hermano? How do you think Peter returned to the boat, my brother? ¿Cómo cree usted que Pedro volvió a la barca? How do you think he returned to the boat? Pedro se estaba hundiendo. Hermano Dani, por favor. Usted va a ser Pedro. Qué pedrote tenemos, ¿verdad? La piedra. La piedra, amén. The rock. Amen. Amén. Entonces usted se está hundiendo. Trate de hundirse. Ok, yo le doy mi mano. Levántese. Ok. Estamos sobre las aguas. Traduzca eso, por favor. And pretending I'm Peter and the pastor is Jesus, he picks me up and we're above the water. Estamos sobre las aguas. Y yo le digo, yo no voy a agarrar a Pedro. Ok, Pedro, te voy a alzar para llevarte para la barca. Okay, and he doesn't say, I'm going to pick you up, Peter, and carry you into the boat. No. Yo no me imagino a Jesús cargando a Pedro. Now I imagine him holding Peter's hand, walking with him. Sino que Jesús le recomienda y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And he yells at him and says, man of little faith, why did you doubt? Y entonces Pedro seguro agacha su cabecilla, And he bows his head un down poquito avergonzado. and Y embarrassed. dice Jesús, apúrate porque necesitamos llegar a la barca. And Jesus says, hurry up, we need to get to the boat. Y caminan sobre el agua los dos. And they walk above the water, both Pero of them. Jesús lo lleva agarrado de la mano. But Jesus has him by the hand. Y ya Pedro no se hunde. And Peter no longer Denle ese aplauso drowns. fuerte a Jesús. Give that applause to the Lord. Y a Dani también. Así Jesús te quiere agarrar de tu mano también. So Jesus wants to grab your hand as well. Él dijo, clama a mí. He says, call out to me. Yo no te voy a dejar hundir. I'm not going to let you drown. Si tú tienes debilidades, If you have weaknesses, si hay cosas que amenazan con llevarte, con arrastrarte, if there are things that are dragging you pero and tú pulling you, estás conmigo y estás agarrado de mi mano, says you are with me and you are held by yo my no te voy a hands. dejar hundir. I'm not going to let you drown. Ven, caminemos juntos sobre las aguas, Come with me, we'll walk pero together no over te the waters. sueltes de mi mano. Don't let go of my En el hand. momento en que tú te sueltes, te empieces a hundir otra vez. And the moment you let go, you will drown Eso es again. lo que han hecho muchos cristianos. Most Christians haven't done that. Han caminado con Jesús un tiempo They have walked with him for a y moment. iban caminando sobre los problemas, sobre las circunstancias de la vida, And they were walking over the problems and the pero circumstances se of life. soltaron de la mano de Jesús. But they let go of his hand. Y entonces la corriente vino y los arrastró y se los llevó. And so the current came and dragged them away.
Ese es el problema de muchos cristianos. That is the problem with many Pedro Christians. volvió caminando sobre las aguas hacia la barca, Peter returned walking on the water to the boat, agarrado de la mano de Jesús. held by the hand of Jesus. Hermano, yo tengo más de 30 años de estar luchando con las cosas del mundo, de estar luchando contra mi naturaleza pecaminosa, porque no soy un ángel bajado del cielo, soy un hombre de carne y hueso, hermano. Pero durante estos 30 años, ¿sabe qué ha pasado con mi vida? Yo no me he soltado de la mano de Jesús, mi amado hermano. And my brother, I've had more than 30 years struggling with these issues. My sinful state in life, I'm not a celestial being that came down from heaven. I am a human being made of flesh and blood that I've been struggling through these same things as you have. But the one thing I have not done is let go of the hand of Jesus Christ. Si no hubiera sido por Jesucristo, ya yo me hubiera ahogado. And if it wasn't for Jesus Christ, I would have drowned already. Así que mi amado hermano, no te sueltes. And so my brethren, don't let go. Y si te has soltado, agárrate. And if you've let go before or you're not holding his hand, grab hold fast. Hay un río impetuoso e indomable que usted y yo tenemos que cruzar. There is a great grand river that has a strong current that we need to cross. Es la vida de este mundo. And it's the life of this world. Tú no puedes ignorar que tiene más fuerzas que tú, And you can't ignore it. You know it has more strength in you. pero tampoco te debes dejar arrastrar por él. But don't let yourself succumb to it. No te puedes conformar a vivir en el pecado. Don't be comfortable living in sin. Tienes que dar la pelea, tienes que dar la lucha. You need to continue fighting. You need to continue battling this. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro And I Señor. thank God for Jesus Christ. Una última lectura y terminamos. Isaías 43. And one last scripture and we're done. Isaiah 33. Toma. From 15 through 17. Nuestro servicio está siempre lleno, hermano, de un gran menú espiritual. Por ejemplo, hoy tuvimos ayuno desde las 8 de la mañana y hemos estado orando también. My brother, in this church we offer a lot of things, a lot of activities. Like this morning there was fasting and prayer from 8 in the morning till today. Y hemos estado adorando a Dios a través de la música, a través de los cantos. And we're praising God through the music, through song. También tomamos la comunión del Señor, la cena del Señor. And we also had the Holy Supper. Y ahora vamos a otra parte también, que yo diría que es una de las mejores partes también, que es recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. And we're going to another part of it, which I believe it's the best part, receiving the word from the Lord. Así que créame, cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene con el deseo de llenar su hombre espiritual. So believe me when I say that when you come to the house of the Lord, you come to fill yourself with a lot of different spiritual things from God. Y aquí queremos ayudarle en su crecimiento espiritual de todas las formas que nos sean posibles. And we want to help you grow spiritually in any form possible. Así que espero que esta palabra le sea de bendición también. So I hope this word is a blessing to you as well. Romanos capítulo 7 del verso 15 al 25 Romans 7:15 through 25. dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos un momento. Señor bueno, al leer tu preciosa palabra, Dios, encontramos un desafío grande acá, Señor, donde se nos invita, Señor, a creer en Jesucristo como la única alternativa que tenemos para poder enfrentar nuestro yo pecador, nuestra alma, Dios, que quiere hacer lo malo. Por favor, permite que esta palabra nos instruya, nos ubique, Dios, y podamos a través de ella aprender una verdad o muchas verdades que nos hagan libres de todas aquellas cosas que nos quieren atrapar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bien, hermanos, ¿a cuántos les gustan los ríos? ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando hace tanto calor, nos encanta ir al río a refrescarnos un poco. Remember, the question is that how many like going to the river? I mean, when it's a hot summer day, we like to go to the river to jump in to refresh ourselves. Hará un mes o 2 meses atrás que tuve la oportunidad de ir a un río de aguas frescas y cristalinas. It was about 1 or 2 months ago that I was able to go to a river of clear purified water. No parecía un río muy grande, pero era razonable, o sea, más o menos. It wasn't a really big river, but it was a decent size. Cuando usted entra a la orilla del río, usted siente el agua, siente la frescura y siente una breve corriente, porque el agua va pasando y usted siente esa breve corriente, pero o sea, usted se para bien y no hay problema. And when you get into the water, I felt like a cool, refreshing coldness of the water just passing by me, and you feel a small current of the water passing right by you. Pero si usted se trata de meter al centro del río, donde la corriente está más fuerte, ese río amenaza con llevárselo. And when you're stepping in, you step firmly, but if you go into the middle of the river, that current, it has a possibility of taking you. Cualquiera que se meta ahí va a ser arrastrado por ese río, y por más que trate de permanecer en pie, créame, ese río lo va a doblegar y se lo va a llevar, porque tiene más fuerza que nosotros. And whoever goes into the middle of the riverbed and tries to stand against the current, believe me, it's going to drop them and it's going to take them. Entonces, cuando eso sucede, cuando tú te metiste, estás adentro y el río te empieza a llevar y tú tratas de pararte, pero el río tiene más fuerza que tú y sientes que las piedras abajo se te resbalan, ya estás a punto de caer. And believe me, when you get in there and you're trying to fight against the current and you feel the rocks under your feet sliding under and you feel that you're about to fall, Solo tienes 2 o 3 opciones. you have about 2 or 3 options. Una es dejarte llevar por el río. One is let the river take you. Otra es tratar de pararte o de sostenerte de las piedras Another is continue to fight and try to stand strong y hacerle resistencia a las aguas. and give the water some resistance. O tratar de nadar hasta que puedas llegarte a la orilla y entonces ya a la orilla ya te sientes seguro, sientes que puedes lidiar con esa fuerza de las aguas. And the third one is to swim to the side of the river to where the waters are calmer and you feel a little bit more secure. Ahora usted dice, ¿por qué el pastor nos está contando esto del río y no nos llevó al río? And you might say, well, why is the pastor talking about the river and he didn't invite us to go to the river? Bueno, hermano, lo que quiero hacer es una analogía de lo que es un río hacia nuestra vida terrenal humana. And all I'm doing is just giving an example how the river compares to our human life. Nuestra vida terrenal, mi amado hermano, es como un río caudaloso donde todos estamos metidos. And the life isn't, the human life isn't like a river where, we're all just thrown in there. Hay quienes la corriente se los está llevando, los está arrastrando, los está pegando contra las piedras y los está tirando hacia todo lado. There are some that are being pulled and dragged by the river's currents, hitting against the rocks, being submerged, thrown from one side to another. Estos están en peligro de hundirse y hasta de ahogarse porque se dejaron llevar por la corriente. These are in danger of being pulled under and even in danger of drowning from the river. Y hay quienes a grandes costos logran ponerse de pie y logran tratar de sostenerse contra la corriente, pero aquella corriente les está haciendo presión y ellos sienten que se doblegan y que ya se van a ir pero están ahí tratando de hacer la lucha por mantenerse de pie. That was nice.
There's a lot of people that try to fight against the current, and they're standing strong against it, trying to resist it, but they feel the current keeps pushing them and pushing them. And when they feel that current pushing them, they try to stand strong and push forward. Y hay quienes han aprendido a nadar y luchan contra la fuerza de la corriente para no dejarse arrastrar, para no hundirse, y tratan de buscar un lugar seguro, pero ahí están tratando de luchar contra la corriente. And others have found how to swim against the current and try to swim to a safer area, but they're still with that struggle with that current trying to push them back. They're fighting to keep moving forward. Esa corriente, mi amado hermano, hablando humanamente, es nuestra carne, es nuestra vieja naturaleza, mi amado hermano. Es el hombre viejo que todos arrastramos, hermano. And by that what I mean by that current is the old man in us, not age-wise, but as the one that we left behind in the world, that it keeps pulling us back, keeps trying to pull us away from our purpose. Es una debilidad, una natural debilidad, atracción del pecado que todos tenemos en nuestra carne, en nuestra parte física. It's something inadequate that we have that is inside of us that is our sin that keeps pulling us back. Ahora, cuando no somos cristianos, amado hermano, yo quiero que le quede claro esto. Cuando usted no tiene un conocimiento claro de Jesucristo, cuando la persona no ha nacido de nuevo, ellos no notan esta lucha que hay contra las corrientes del pecado del mundo. And I want you to understand this, brother. When someone is not Christian, when someone doesn't have Christ in their life, they don't realize what they're going through. They don't realize that they're being pulled by this current. Los que no son cristianos no están luchando contra la corriente, simplemente se están dejando llevar por la corriente. Those who aren't Christian aren't fighting against the current. They're letting themselves be pulled by it. Es como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. It's like an old saying that from the old country is, where's Vincent going? Where all the people are. ¿Y para dónde va Raimundo? Para dónde va todo el mundo. And where's the world going? Wherever the rest of the world is going. Perdonen los dos, Vicentes y Raimundos, pero es un dicho que me ayuda a ilustrar la predicación. So sorry about the comparisons, but it's something that helps, it helps with the teaching. La gente del mundo, mi amado hermano, están siendo arrastrados por el alcohol, están siendo arrastrados por las drogas, están siendo arrastrados por la inmoralidad sexual, por la pornografía, por el adulterio, por la fornicación, por el tabaquismo, por una cantidad de drogas y de cosas malas, pero ellos simplemente se dejan llevar, no están luchando contra eso. And people that are in the world are letting themselves be pulled by this current. Let it be that they're doing the drugs, alcohol, things immoral, fornication, addictions. That's what's pulling them away from everything else. Uno que otro, a veces con un poco de fuerza de voluntad, trata de pararse y trata de sostenerse contra la fuerza de aquel río, pero muy pocos logran mantenerse en pie. Casi todos la fuerza de aquel río se los lleva. And there are very few that try to gain their footing and try to stand strong, but that current is going to be way too strong for them, and it's going to continue to pull them. Pero habemos una cantidad, mi amado hermano, de personas en el mundo que nos llamamos cristianos, que hemos decidido ya no dejarnos arrastrar por las aguas turbulentas del pecado. Amén. But there are very few of us that we call ourselves Christians that are no longer allowing this current to push us, that we're trying to stand strong against it. Quiero repetir esto porque parece que no me entendieron. And I'm going to repeat this because I don't think you understood me. Habemos una cantidad de personas en este mundo, en esta tierra, que hemos tomado la decisión de ya no dejarnos arrastrar por el río del pecado. There are a few of us in this world that have made a decision not to let the current of sin pull us. Hemos decidido ponerle resistencia a aquella fuerza destructiva, aquella fuerza que nos va a llevar a la muerte. Ya no queremos seguir la corriente, ahora nos vamos a parar y a luchar contra ella. That we've given resistance to this destructive force that is trying to push us, that we're standing against it and we're standing strong. Yo espero que usted sea uno de los cristianos que está luchando contra el pecado. And I hope that you're one of the Christians that's fighting against sin. ¿Sabe, mi amado hermano? El apóstol Pablo era un cristiano nacido de nuevo, era un hombre que le servía a Dios, pero tenía un gran conflicto con su carne. And the apostle Paul was a born again Christian that
he served the Lord in great ways, but he had a problem within him. Y él no tiene, hermano, él no tiene temor ni tiene vergüenza de reconocer su humana debilidad en estos versículos que hemos leído. And he's not scared or embarrassed to reveal his human side, his wrongs that he is doing. Por ejemplo, en el verso 15, él dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. And how he says on verse 15, he says, for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. ¿Cuántos aborrecen lo malo? How many hate to do bad things? ¿Dicen amén? Amen. ¿A cuántos les gusta lo malo? How many people like bad things? Están en todas, ¿verdad? Ok. El cristiano, mi amado hermano, aborrece el pecado. Remember that a Christian person hates sin. El cristiano no se deleita practicando el pecado. A Christian person doesn't practice sin. Para el cristiano pecar, mi amado hermano, es una desgracia. For a Christian, my brethren, sinning is a disgrace. Porque el pecado le va a traer una ruptura de su comunión con Dios. Because that sin is gonna disrupt that communion that they have with God. Le va a traer una ruptura de su paz, de su tranquilidad espiritual. It's gonna disrupt their peace, their Christian life. Y es lo que Pablo nos está diciendo acá en estos versos que leímos. And this is what Paul is saying in these verses that we just read. En el verso 24 él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? And how he says on verse 24, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Yo espero, mi amado hermano, que usted haya llegado a esta condición que llegó el apóstol Pablo de aún aborrecerse a sí mismo porque hace lo malo. And I hope, my brethren, that you've come to this point as well where you can hate yourself for doing bad things. Ninguno de nosotros debe estar cómodo con el pecado o viviendo en un ambiente de pecado. None of us should be comfortable living with sin or living in an environment that has sin. Todos nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema muy serio con nuestra naturaleza pecaminosa. And all of us have to realize and agree that we have a big problem when one is walking through sin. Así que Pablo, mi amado hermano, al igual que usted o yo, era un hombre que se había parado a luchar contra aquella corriente. And you can agree, my brother, that the Apostle Paul is one that is standing strong, fighting against that current. ¿Sabe, mi amado hermano, cuando yo entré a ese río, You know, my brother, when I went into that river, quise cruzar hacia el otro lado I wanted to cross to the other side. y yo sé que necesitaba un apoyo extra que mis dos piernas. And I knew that I needed something a little extra than my two legs. Entonces busqué una rama grande, una rama fuerte, So I reached out for a big branch, a sturdy branch. porque entonces yo ponía mis dos pies y ponía la rama y ya con tres ya me sostenía mejor. And where I would stand strong and then put the branch in, and with three I was able to stand stronger. Eso es un tic para que aprendan a cruzar ríos. That's a tip if you ever want to cross a No se river. los voy a cobrar, se los doy de gratis. And I won't charge you. There's a free one right here. Y a grandes costos yo logré cruzar hasta la otra orilla. And with a lot of strength, it took me a while, but I got to the other side. Me costó mucho, pero logré llegar a la otra orilla It took a lot out of me, but I was able to get to the other side sin caerme. without falling. Y entonces yo me ponía a pensar en esto. So I began to think in this. ¿Cuántas veces estamos luchando nosotros contra las corrientes de este mundo, contra el pecado, contra nuestra propia naturaleza, hermano? Y estamos tratando de sostenernos en pie y ahí vamos, pasito a pasito, ahí vamos dando ahí paso a paso, muy despacio a veces porque la corriente nos quiere doblar, pero nosotros nos paramos firmes y hasta buscamos un ancla para podernos sostener mejor. Okay, Pastor. Go ahead. So when you're walking, how many people go through this in life that where they're walking in life and they're trying not to let that current push them, but so they're taking those strong steps with that, putting that stick in the ground, trying to stand strong against the current, but not letting it push you off, but trying to stand strong and push forward. Pero, ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando yo regresé de la otra orilla para acá y venía también con mi rama, con mi pedazo de palo, tratando de pasar otra vez. And my brother, when I tried to return back to the other side to where I was at, I grabbed that stick again and I was trying to go through it again. Y que me estaba costando mucho también. And that it was taking a lot out of me again. ¿Sabe? Yo me paré en una piedra y la piedra se me resbaló y se me fue el pie.
to where I stopped and I stood against a rock where that rock slipped and I lost my footing. Entonces el agua vino y me pegó con ímpetu And the water came immediately and hit me. y me llevó con ella. And it dragged me with it. Y entonces parecía que el agua me estaba dominando. And it looked like the water was dominating me. Pero ¿sabe qué? Yo sabía lo que iba a hacer. But you know, I already knew what I was going to do. Yo me dejé llevar brevemente por el agua, And I let myself be pulled a little bit by the pero current. sacaba la cabeza y tomaba aire. But I would lift my head up above the water and Y me fui get air. como un perrito, me fui arrimando hasta la orilla, And like a dog, I kept paddling and trying to get to the edge donde habían aguas menos turbulentas. where the water was less. There was less turbulence in the water. Y llegó un momento en que me puse en pie otra vez And that was a moment. There was a moment where I stood on my feet again, y pude resistir la presión del agua. and I was able to resist the pressure of the water Y pushing pude me. seguir disfrutando lo más tranquilo sin que el río me volviera a revolcar. And I was able to enjoy the peaceful part of the river without it pushing me away. Hermano, así es la vida. My brother, and this is how life is. Así es la vida. La vida es dura. This is how life is. Life is hard. Tu naturaleza pecaminosa es dura y no quiere dejarse vencer. The sinful side of being human it's the part that doesn't want to give up, Y tú estás luchando contra ella. and you're fighting against that. A veces sientes que estás de pie y que te sientes fuerte y crees que la estás venciendo. Sometimes you're standing strong and you're fighting against it and you believe that you're defeating it. Y por un momento, por un día, por una semana, por un mes, tú caminas bien. And for that one day, for that 1 week, for that 1 month, you're standing and walking strong. Pero de repente esa carne te dice, ¿sabes qué? No me vas a vencer. Y esa carne viene y te pega con ímpetu y te doblega y te revuelca y te tira por allá. And all of a sudden, the flesh part of you says, "You're not going to defeat me that easy." Comes and hits you with intense pressure and throws you on the floor or rolls you around. Ahora tú te puedes dejar arrastrar y puedes dejar de hundirte con peligro de ahogarte o de que esa agua te lleve a donde te quiera llevar. Now you can let it throw you around and cast you to the sides and everywhere, or you can try to stand strong and try to move against it. Pero también te puedes parar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a luchar contra ti. And you can stand strong and say, "You know what? No, I'm going to fight against you." Parece que tienes más fuerza que yo, pero yo voy a luchar. Yo no me voy a dar por vencido. And it looks like you have more strength than me, but no, I am not going to be defeated. Entonces tú te levantas So you rise y empiezas a hacer resistencia otra vez. and you begin to resist again. Dice el apóstol Pablo en el verso 25. And the Apostle Paul again, he says in verse 25. Leamos el 24 y el 25 juntos, Let's read 24 and 25 together. porque tienen relación los dos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Había una solución para Pablo? Él contesta en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En ese momento en que usted se puede sentir derrotado y miserable, mi amado hermano, usted tiene que entender que hay alguien que ha transitado sobre esas aguas y ha vencido, mi amado hermano, y no lo ha dejado a usted solo, sino que está ahí dispuesto a ayudarle, a extenderle la mano y a sacarlo a usted adelante. So you can feel horrible and say, I am a wretched person, I am a wretched man. You can feel bad for yourself. But how Paul says here in verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So there's someone there to pull you out of the water, to help you out. There's someone there to help you get your footing. Necesitamos ayuda de aquel, no que nada, sino que camina sobre las aguas. And we need help from him that doesn't swim in the water but walks over the water.